Vamos a ver lo que aparece en el escenario. Hay un escenario donde están las emociones, la tradición y las escrituras. Y dependiendo de la perspectiva de la persona, ¿dónde ponía? Si ponía las emociones por encima de la Biblia o la tradición, o ponía las escrituras delante. Habían otros que la palabra era más importante que todo lo demás. Mirad, hay una parte de la tradición que siempre decimos que Dios está en contra de la tradición. Es más, Él dijo que vosotros seguís tradiciones y mandamientos de hombres. Por lo tanto, está por encima Dios que la tradición de las culturas o el gitanismo. Es cierto, ¿verdad? Lo apoyo. Pero hay otra parte que si no hubiese habido tradición, no se hubiese podido escribir la Biblia. Os digo por qué. Porque cuando estaban en aquel tiempo, allí no había Biblia escrita de los evangelios. No estaba los 4 evangelios, ni Corintios, no había nada. Por lo tanto, los evangelios se transmitían por la tradición apostólica. Eran los apóstoles los que vieron y oyeron y lo que escribieron. Por ejemplo, esa tradición tiene que ser apostólica, por supuesto, porque una tradición que no venga de los apóstoles no tiene nada que ver con la escritura. Pero si venía, por ejemplo, Marcos y Juan, aunque no eran apóstoles, pero conocían a los apóstoles, y había algunos que conocían a San Juan. Entonces esa tradición que se traía el evangelio por medio verbal, luego más tarde se escribió. Por lo tanto, hay una tradición que es la que refuerza que la escritura es la verdad. Porque claro, hay muchos que dicen, ¿y cómo dices tú que la escritura es la verdad? La Biblia se defiende por sí sola. Esta creencia en que la Biblia es la verdad se tiene que creer por fe y por mi propia experiencia que yo he vivido con Dios, en lo que a mí me hace creer estas grandes verdades. Mirad, vamos a seguir un poco. Aquí, en este tema se enfoca, aunque hablamos de la bibliología y la hermenéutica, se enfoca en la autoridad. En la autoridad. La Biblia afirma respecto a sí misma es que es la palabra divina. Tiene suficiente evidencia en la Biblia para demostrar que la Biblia es la palabra y que es la verdad divina de Dios. Entonces, la pregunta en este tema es: ¿a quién podemos confiar en el lugar autoritatorio acerca de la escritura? Vamos a hablar de Martín Lutero, ¿os parece? Fue un monje que dejó el catolicismo de Roma y se fue a estudiar a la Universidad de Teología, y se dio cuenta que el catolicismo no era cierto. Entonces dejó el catolicismo y se convirtió a la Iglesia católica. Él dejó la Iglesia católica de Roma y se convirtió al cristianismo, porque él estaba engañado y entendía que las almas estaban engañadas. Y fue cuando Martín Lutero fue a las puertas de la Iglesia católica de Nittenberg, que es en Alemania, y clavó las 95 tesis, los 95 errores que la Iglesia de Roma
estaba cometiendo. Dios te bendiga, Marcos. Sí, Dios te bendiga mucho, Marcos. Dios te bendiga mucho. Bien, Martín Lutero abandonó el catolicismo de Roma y se convirtió al cristianismo. Y en el 1517, el 31 de octubre, unos años después, en el 1521, se reúne Martín Lutero en un lugar que se llama Worms, ante el emperador Carlos V y todas las personas más importantes del imperio, con todos los religiosos del Vaticano. Y le preguntaron que si estaba dispuesto a retractarse. Entonces Martín Lutero dijo: dejarme 24 horas y os responderé a mi decisión. Fijaros bien qué importante es, antes de tomar una decisión, buscar la voluntad de Dios. Tenemos Biblia suficiente para mostrar que las decisiones no puede tomarlas uno. De ahí tantos problemas que mucha gente ha tenido por tomar decisiones incorrectas sin haber contado con Dios. El fracaso del rey Saúl fue por tomar decisiones bajo presión y nerviosismo, porque había tantos enemigos que él se puso nervioso y quiso hacer un sacrificio. Y de ahí tengo que decirte que nunca puedes tomar decisiones bajo presión, bajo miedos y nerviosismo. Siempre que tomas una decisión, sea en calma y contando en la voluntad, que en lo que Dios quiere en esa decisión que tú vas a tomar. Pero bueno, esto sería para un mensaje y yo lo que quiero dar ahora es un estudio, Entonces, en un momento donde tenemos que tomar decisiones importantes, es importante primero retirarse retirarse uno a orar antes de responder o hacer alguna decisión. Y cuando terminó de orar, fijaros, cuando terminó de orar y consultar con Dios durante 24 horas, vuelve a reunirse con el emperador Carlos V y todas las personas más importantes del imperio, con todo del Vaticano. Martín Lutero les dijo: a menos que se me convenza por medio de la Escritura o por razones evidentes, demostrables, no puedo someter mi fe ni al Papa ni al concilio alguno, porque está claro y evidente que todos vosotros estáis errados y caídos en contradicciones con vosotros mismos. Si no se me convence por medio de la misma Escritura que yo he citado, no puedo ni quiero retractarme de nada de lo que he dicho, porque mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios y actuar contra la conciencia no es correcto, ni seguro. No puedo hacer otra cosa que Dios me asista. Amén. Que todo esto, claro, le podría causar el tener que morir o le tendría que ejecutar. Si vosotros no me podéis demostrar con la palabra de Dios que yo estoy equivocado, no me quiero retractar. Concepto es dónde está la autoridad. ¿Quién es la autoridad final? ¿El texto bíblico o la persona que interpreta o la organización que lo interpreta? Martín Lutero estaba en contra y contradiciendo lo que toda la cultura por siglos, por siempre, habían creído y procesado. La autoridad se encuentra en la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia. Es el que tiene la autoridad
a la interpretación de la Escritura. No había absolutamente nadie que estuviese de acuerdo con él. Había un fundamento importante, es que por más de 1500 años la Iglesia había llegado a esa conclusión. Cuando leyendo las Escrituras la idea, equivocadamente, que la Iglesia tenía la autoridad y que la interpretación de la Escritura solo la tenía la autoridad de poder y saber interpretar, eran los magisterios, obispos. Y ahora llega un hombre surgiendo de la nada, Martín Lutero, tratando de refutar todo lo que por más de 1500 años habían pensado ellos. O sea, ellos tenían un conocimiento de que era la Iglesia quien tenía y los o la autoridad solamente tenían los magisterios, y ahora llega un hombre de la nada diciendo y refutando todas esas palabras. Pues figúrate tú, es como que yo entro a tu iglesia y ahora todas las costumbres que vosotros tenéis arraigadas, voy yo y digo, eso que estáis haciendo no está bien, esto tampoco está bien. ¿Cuánto duraría yo ahí de pastor? Como el caramelo como el caramelo de un niño en la puerta de un colegio. Nada, porque si impones las cosas de Dios, pues pasa lo que pasa. Ahora tú, vete al sol y estarás toda la vida. Pero Martín Lutero no se casó con nadie, se casó con su mujer, me parece a mí. No lo sé, no le he leído. Y así debería de ser. La autoridad. La historia de la reforma de un hombre llamado Martín Lutero, que se convirtió al catolicismo romano como un monje, pero cuando Martín Lutero se fue a estudiar la teología se dio cuenta que los católicos estaban aprovechándose con sus engaños. Entonces se fue a las puertas de la iglesia, como bien he dicho, en Wittenberg, y clamó las 95 tesis, haciendo una acusación contra el abuso de las indulgencias en la Iglesia Católica. Lo que ustedes están hoy, no estoy predicando, estoy dando un estudio que si podéis aprovecharlo, vais a disfrutar de ello. Vamos a ver, lo primero, estamos hablando de la tradición, ¿no? ¿Qué significa la palabra tradición en la historia de la Iglesia? La palabra tradición significa la transmisión de elementos culturales de una generación a otra, especialmente el medio que usaban por medio de la comunicación hablada. También era por un modo de pensar o un compartimiento seguido por personas de manera consistente, constante, durante un largo tiempo, de generación a generación, que lo tenían como una costumbre o un uso común, o una rutina y costumbre diaria. Un cuerpo de preceptos religiosos ordenados, estableciendo, imponiendo. Aquí estamos hablando de los católicos de Roma. Y era un cuerpo de preceptos religiosos ordenando, estableciendo, imponiendo, obligando por los religiosos donde no estaba escrito en la Escritura. La tradición es una práctica continua o continuada conforme a sus reglas desde tiempos ancestrales de origen muy antiguo en sus costumbres, donde estaban muy arraigados y establecidos durante muchísimos años, que ya se había hecho callo. Anda, vete tú a esa iglesia y quita todas esas cosas que no son de Dios. Bien, vamos a ver. Dale a la pantallita, ya que estés aquí, dale a la pantallita. Dos tipos de tradición en la historia eclesiástica. Una de ellas es un resumen de idea hablada. Perdón, Disculpad, que ahora doy. La idea hablada o escrita acerca de la ortodoxia
ortodoxia cristiana que ha sido mantenida por la Iglesia Universal, también la Iglesia Católica, desde su comienzo. Una opinión infalible, sin temor a equivocarse, que representa con precisión a la Escritura. No es que estén sujetos a la tradición, donde realmente están sujetos es a la Escritura conocida con el nombre en latín regular fidei. Mirad, la tradición, en este caso, era por medio de ella, que era hablada y ellos te metían el Evangelio y luego fue escrito. Esta tradición es de Dios. Es más, la tradición esta está dando consistencia a que la palabra de Dios es verdad, ¿eh? Pero hay otra tradición que no es de Dios. Vamos a hablar, ¿eh? La tradición 2 es que creen que son infalibles, que no pueden fallar y equivocarse, y no está escrito de ningún material que contesta información, que demuestra. Ellos dicen. La información que ellos dan va más allá de aquello contenido en la Escritura, y todo lo que vaya más allá de la Escritura no es de Dios. Esto luego lo voy a explicar, ¿eh? A esto se le llama dogma mariano, que pone la inafibilidad, donde ellos creen desde el día 18 de julio del año 1870, declararon el Concilio de Roma, donde el Papa no puede tener ningún fallo, ningún error, declarándole como si fuera Dios. Y discúlpame, antibíblico, diabólico, porque un ser humano, todos tenemos errores. Y ponerse a ser igual a Dios, creo que es una herejía. Para la pantalla, si estés aquí, hombre, no sé si. Para la pantalla, porque este tema, ya os digo que no es una predicación, que es un estudio y la gente va a disfrutar. Esta tradición, los católicos comenzaron a emitir con las enseñanzas de los apóstoles, donde transmitían, fijaros, ¿qué estoy diciendo? ¿Habéis visto que hay una tradición que eran los católicos que comenzaron a emitir con la enseñanza de los apóstoles, donde transmitían sus enseñanzas a sus sucesivos apóstoles? Antes de morir, los apóstoles les enseñaban lo que ellos vieron respecto al Señor Jesús, y los demás iban relatando y escribiendo lo que el apóstol les hablaba. La gran diferencia es que cuando los apóstoles transmitían la vida del Señor Jesús, de lo que ellos vieron, palparon y oído, fue donde se escribieron los evangelios. Pero cuando un papa habla de un dogma, no tiene ninguna consistencia, ni tiene veracidad, ni autoridad, ni ninguna, porque el papa estuvo los católicos romanos ni vio nada de lo que el Señor Jesús hizo en sus escritos. Por lo tanto, los papas están llenos de errores, invenciones, mentiras inventadas, usados, manipulando, tratando de manipular, y torciendo la escritura, la palabra de Dios. Eliseo, te llama por teléfono. El teléfono que tienes lo tienes mal. Tú lo sabes que ya no tienes ese número. Te he hablado por cello. No me has quisto dar el número. El WhatsApp ya no lo tienes, porque claro, tú ese número no lo tienes y no me lo has quisto dar. Pues ya está. Haz lo que quieras. Vamos a ver. 5 formas en las cuales se ha considerado la autoridad de la Iglesia, escrito en el idioma latín. La primera se llama la sola ecclesia, la prima escritura o la supremacia de la escritura. Tercero, es la regula fides. Cuarto, sola escritura. Quinto, sola escritura. La definición de la tradición es de elementos culturales que se pasan de una generación a otra y la forma que se transfieren por medio de la formación hablada o no escrita, un modo de pensar de una forma consistente.
una costumbre o uso común, un cuerpo de preceptos religiosos no escrito, una práctica ancestral, conjunto de dichas prácticas, es muchos años haciéndose lo mismo. La forma donde los diferentes grupos de personas donde consideran la tradición es lo que afectaba a la forma donde ellos pueden entender dónde está la autoridad final en cuanto a la fe y la forma en la que uno vive. Hay dos tipos de tradición en la historia de la Iglesia. Alguien lo ha descrito como tradición 1 y tradición 2. En el primer caso, la tradición está hablada de un resumen de la ortodoxia cristiana. Es un resumen de la ortodoxia cristiana. Su adjetivo es la doctrina oficial de una religión, bien sea por la Iglesia universal, que somos nosotros, o la Iglesia católica, que ha sido mantenida desde su comienzo. Esta tradición hablada, no escrita, es infalible, donde no equivocarse. Perdón. Esta tradición hablada no escrita es infalible, donde no puede equivocarse, solo debido a que representa con precisión a la escritura. Y si no representa con precisión a la escritura, no es verdadera tradición. Por lo tanto, para ser una tradición infalible, primero antes debe estar sujeta a la escritura. A esto en latín se le llama regula fide. Por ejemplo, si nosotros viviéramos en el segundo siglo, el año 150, para poder saber y creer en la fe cristiana, si no había Biblia de los evangelios del Nuevo Testamento, la única forma era como los padres apostólicos le daban el evangelio hablado, de acuerdo a lo que Cristo les había enseñado. Lo voy a volver a repetir. Si nosotros llegamos a vivir en el segundo siglo del año 150, para poder saber y creer en la fe cristiana, si no había Biblia, al no existir Biblia, pues ¿qué es lo que tenían que hacer? Pues no había Biblia de los evangelios del Nuevo Testamento, y la única forma que podían transmitir el evangelio era como los padres apostólicos le daban el evangelio hablado de acuerdo a lo que Cristo les había enseñado. Y cuando ellos les hablaban el evangelio primero fue transmitido verbalmente. Hola, Francisco. Dime qué Francisco eres, porque no sé qué Francisco eres. ¿Eres el pastor Francisco o Francisco? No sé quién eres. Ahora, mirad, dependiendo aquello que estaba verbal, fijaros, dependía aquello que estaba verbal en concordancia de acuerdo a lo que Cristo les había enseñado. Bien, aquellos que eran discípulos del apóstol Juan, cuando habían sido instruidos, estaban en la iglesia de Éfeso. Cuando alguien enseñaba inventándose sobre la vida del Señor Jesús, entonces los alumnos del apóstol Juan decían: estos no lo enseñó Juan, esto no es la tradición apostólica. Terrible, ¿eh? Esto es el concepto de la tradición. Era una proclamación verbal, o sea, era hablado con un resumen de lo que ellos habían escuchado de los apóstoles, que los habían aprendido viendo las enseñanzas y la vida del Señor Jesús. Esto es terrible lo que estoy diciendo. Esto no es una predicación, esto es algo que debemos de saber. Hay que aclarar que la tradición, dependiendo si esta tradición no está de acuerdo a la escritura, no debemos recibirla. Por ejemplo, la tradición de tratar de poner el árbol de Navidad dentro de las páginas de la Biblia como tradición no se debe admitir para justificar una tradición humana. Estoy disfrutando, de verdad. El pasarse por las aguas, por ejemplo,
habla de un bautismo. Esta es una tradición. Algunos la tienen por costumbre de inmersión, otros echarles unas cuantas gotas de agua por la cabeza. Y esto en algunos de las tradiciones que nosotros tenemos, de las cosas que hacemos que no están fundamentadas en la escritura, y esa tradición o costumbre no afecta al cristianismo. Tú puedes pasar por las aguas o bien mojarle en esa tradición o bien sumergirle. Hola Pepe, es que no sé quién eres. ¿Quién eres tú, hombre? A ver si te capto. Ah, eres el Pepe, el yerno del Jackie, no te había conocido. Sí que nosotros tenemos de entera, esto es algo genético. Dios te bendiga. Sí, estamos con Juan estudiando. Vale, vamos a ello, ¿eh? Bien. O sea, el pasarse por las aguas, unos emergen y otros los mojan, pues esta tradición se puede continuar, no pasa nada. Dependiendo cómo uno considera la autoridad que uno pueda creer, es muy importante tener cuando diferentes grupos, qué clase de tradición, o sea, dependiendo cómo uno considera la autoridad que uno pueda creer, es muy importante tener cuántos diferentes grupos, qué clase de tradición uno debe tener. Hay diferentes grupos eclesiásticos, cuando hablan de la tradición, a veces no están hablando de lo mismo. Por eso hay dos tipos de tradición en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Si podéis pegar a la pantalla. La idea que se tenía de la asociación apostólica, si uno fue enseñado directamente por Juan o por alguien al que Juan enseñó, uno podía estar seguro que su doctrina era correcta y garantizaba la veracidad de sus enseñanzas. Amén. Me estoy interiorizando este tema, es precioso, hermanos, de verdad. Para el que ame el estudio, esto es precioso. Se vieron en la obligación, hermanos, se vieron obligados a poner la definición del canon. ¿Por qué? Porque algunos seudónimos eran que escribían cartas ocultas que ocultaban su nombre y ponían falsificando los nombres de los apóstoles. Y en aquel entonces circulaban varios escritos donde escribían y haciéndose pasar por una autoridad, se hacían pasar por el apóstol San Pedro, por ejemplo. El apóstol San Pedro ha escrito el libro de Apocalipsis y ponían la firma como que fuese el apóstol San Pedro cuando no lo era. Entonces, ellos lo hacían para que... Hola. ¿Por qué hacían esto? Para que la gente, pues hombre, si es el apóstol San Pedro, el apóstol San Juan, tenemos que recibirlo. Pero es que eran falsos imitadores, haciéndose pasar por otros cuando no lo eran. Pero mirad, entonces la Iglesia tuvo que analizar cuál de estos hombres fueron escritos por los apóstoles. Pero voy a decir un detalle. Lucas y Marcos, por ejemplo, no eran apóstoles, pero estaban conectados con los apóstoles. Lucas conocía a Pablo y Marcos era ayudante del apóstol Pedro. Por eso esas cartas entran en el canon bíblico como evangelios inspirados por Dios, porque ellos conocían la historia por medio de los apóstoles, estaban conectados con los apóstoles. Y viendo que algunos se falsificaban y se hacían pasar por los apóstoles, pues entonces la Iglesia tuvo que tomar la decisión de analizar cuál de estos hombres fueron escritos por los apóstoles, si eran de verdad o no. Después de pasar un montón de tiempo para defender la autoridad de la Escritura, que era la sucesión apostólica y la definición del canon,
Entonces ellos tienen que, cuando alguien les hablaba, lo primero que examinaban era si esto me estás diciendo concuerda con los apóstoles, con lo que los apóstoles enseñaron. Perdonar, que me he tartumbrado. Dios te bendiga, Pepe. Entonces aquí tuvieron que hacer el canon, Tuvieron que hacer el canon, y cuando alguien les hablaba, lo primero que examinaban era si esto que me estáis diciendo concuerda con lo que los apóstoles enseñaron. Entonces, si es así, lo recibían como una verdadera tradición. Si no concuerda, entonces es una tradición de hombres que no se debe de obedecer, como dijo el Señor Jesús en el libro de San Marcos, capítulo 7, verso 7, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, verso 8, dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a las tradiciones de los hombres. Pero hay una tradición, aunque no está escrita, pero la creemos. Por ejemplo, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, no está. Entonces, nosotros hemos comparado que en el Antiguo Testamento aparece el Padre, en el Nuevo Testamento aparece el Hijo, el Espíritu Santo, y vemos al Hijo y al Espíritu Santo, y está la tradición que a través de la historia que hemos visto en la Biblia, hemos visto esta tradición en la historia de la Biblia, donde creemos en la autoridad de un solo Dios en tres personas. Conectar. Dios te bendiga, Pepe. Mirad, la tradición 2, porque hay tradición 1 y tradición 2, en la tradición 2 es un cuerpo infalible, no escrito, de material que contiene información que va más allá de aquello contenido en la escritura. Subraya esta palabra, va más allá. Este tipo no está resumiendo lo que ya está escrito, sino que agrega. Y la Biblia dice que todo el que ponga o quite, que tendrá consecuencias. Entonces, este tipo de tradición no es bíblica y no es de Dios, porque ellos ponen algo que nunca se ha dicho ni está escrito en la palabra. Esta tradición nosotros no nos sometemos. El dogma mariano, que dicen de la historia católica, que hablan de la virginidad perpetua de María o de la infalibilidad del Papa, como bien hemos dicho antes, como si fuera la voz de Dios, donde nunca se equivoca. Esta tradición se llama viva, porque cada caso tenía que añadir más tradiciones, porque surgían un nuevo problema, pues más tradiciones. Ellos tenían que poner nuevas tradiciones, y los concilios y los papas dijeran esto es real, y no es así. La creencia de la tradición, que creían que María nació de su madre sin la intervención de ningún varón. O sea, María, la madre de Jesús, decían que la María, que tenía otra madre, que concibió a María sin la intervención de ningún varón. Era otra tradición de confusión. Y estando en el vientre de su madre, dice que la madre aquella, pues que concibió a esta niña María sin pecado, y la querían poner al nivel del mismo Dios. Esta tradición no la recibimos, esta tradición no viene de los apóstoles, esta tradición no viene en la historia, no viene en la Biblia, por lo tanto la rechazamos. Esta es una autoridad y una tradición que agrega, que la tienen con un valor totalmente inspirado y es totalmente falso. La autoridad regular fides, como saber si estamos en la verdadera fe, si no tenemos un texto. La fe verdadera era que proclamaban siempre por todo, en todas partes, no había un consenso y unanimidad. Esta era la fe verdadera, de ahí la Iglesia universal.
Es decir, ellos no tenían su evangelio. Entonces, todos tenían un consenso, una unanimidad. Porque, claro, mirad, os voy a decir una cosa. ¿Por qué yo creo en Dios? ¿Por qué yo creo en la Biblia? ¿Por qué yo creo en la verdadera verdad y que estoy en el amado? ¿Por qué lo creo? Una, es por mi experiencia vivida con Dios. Por mi propia experiencia, da testimonio a mi espíritu de lo que en quien estoy en el amado. La salvación es por la fe, por la gracia solamente en Cristo. En la forma es sola escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe. Si este resumen se considera por todos, esto resume parte de la fe verdadera. El problema que ellos tenían es que no tenían la Biblia completa del Nuevo Testamento y era la información que tenían. Ellos vivían de información que les decían otros. La autoridad, la sola escritura. Perdón, la autoridad, la sola eclipsia. La creencia que la tradición representada por la autoridad magisterial de la Iglesia Católica Romana es fiable e igual, decían ellos, a la Escritura, como fuente de doctrina. Es la autoridad final en todo asunto de fe y práctica, ya que debe definir e interpretar la Escritura. Erróneo. Falso, esto no es bíblico. Porque ponían la creencia de la tradición representando por la autoridad magisterial de una iglesia católica romana y fiable, que no hay nada que fiar. Mirad, los católicos romanos prohibían a sus feligreses o creyentes a que llevaran la Biblia o a que leyesen la Biblia. Ellos la tenían encadenadas, encerradas, y cuando estaba en la iglesia, el presbiterio cogía la Biblia para leerla. Y cuando se cogía la Biblia para leerla, para que ellos no aprendiesen, se daba la espalda y empezaba a leer la Biblia, para que ellos no leyesen sus labios, así no pudiesen escribir la Biblia. No pudiesen copiar lo que estaba escrito en la Biblia. Los únicos que podían tener la autoridad para coger y leer la Biblia e interpretarla correctamente eran los obispos, el magisterio que tenía la autoridad. Y no les daba el derecho porque en parte, solo en parte digo, había algo de razón porque se podía interpretar la Biblia cada uno a su forma. De hecho, cuando se lee de ahí tantas religiones, aunque solamente hay una interpretación correcta, que es la que Dios ha marcado, pero sin embargo, ¿cuántos sacan las cosas del texto, del contexto, se hacen un pretexto y se inventan nuevas religiones? Es más, hoy, por medio de la palabra, por medio de la palabra tuercen, manipulan la palabra y se hacen iglesias con fines lucrativos, donde luego ellos se hacen millonarios y compran yates, aviones, lujos, y llevan una vida desordenada, engañando. Fijaros bien, ¿no? Entonces, la cuestión es, a la hora de leer la Biblia, cuidado con darle nuestra propia interpretación. Os voy a decir algo. Buenos días. Mirad, una de las cosas importantes que vemos es que esto es un grave pecado. Un pecado, además, que condena. Este pecado, cuando uno
sabiendo... Yo me pregunto, bueno, ¿por qué hay algunos que se creen doctores y sin embargo están ciegos? Yo digo, ¿por qué? Muy sencillo, porque no tienen la iluminación del Espíritu Santo. La persona que no tiene el Espíritu Santo siempre torcerá la Biblia, porque está ciego. Yo un día, hablando con un ateo, decía, ¿pero por qué? Y me dijo el Señor, porque está muerto. ¿Por qué no cree? Y me decía el Señor, porque está muerto. Al no estar iluminado, está muerto. Entonces, una persona que no sabe interpretar la Biblia es porque no tiene el Espíritu Santo. Porque, mira, la Biblia, dicen algunos, es que yo tenía una revelación. ¿Qué revelación vas a tener tú? Hola, Miguel. ¿Qué revelación vas a tener tú? Es que tú no has tenido ninguna revelación. Me dan gracia algunos cuando dicen, es que yo he tenido una revelación. ¿Y qué revelación vas a tener tú? Tú no puedes tener ninguna revelación. ¿Por qué? Porque la Biblia está toda revelada. ¿Y cuándo está revelada? En el momento que se escribió y se cerró el canon, Dios ha dado la Biblia revelada. Cerrándose el canon, murieron los apóstoles, en el libro de Apocalipsis ya no hay más revelación. El canon se cerró, Dios habló para dejar de hablar, ¿y ahora dónde está? Ahora la revelación está escrita en la Biblia. Entonces, ¿tú qué recibes? Te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que recibes tú entonces cuando tú estás leyendo la Biblia? Cuando tú estás leyendo la Biblia, lo que estás recibiendo es la iluminación, que ya está revelada la palabra. Y tú te sorprendes, por ejemplo, cuando uno entra a un palacio y se van encendiendo las luces y va descubriendo, según va viendo el palacio, pues la forma del palacio, lo bien construido que está, va viendo, luego cuando entra a aquellos lugares y ve los cofres donde se encuentra con oro, con perlas, con diamantes y cosas preciosas, pues así es. A tu leer la Biblia, lo que estás recibiendo es la iluminación que ya está revelada la palabra. Por lo tanto, que nadie te diga a ti, escucha, Adri, pero Cristo me ama más y a ti también te ama Cristo a pesar de todo, ¿eh? Entonces, hemos leído una parte de algo importante donde voy a continuar, porque todo esto luego lo voy a pasar a mi página de YouTube. Esto, de hecho, entre hoy y mañana lo vais a ver en mi página de YouTube. La tenéis ahí, simplemente tenéis que apretar y ya está, ¿vale? Bueno, que paséis un buen día. Yo no suelo hacer likes, es muy difícil que me pilléis y que me veáis. Pero bueno, hoy ha sido un día excepcional donde Dios lo ha visto, ¿eh? Amén. Amén. Quien te ama a ti es Cristo Jesús. Mira, ahí ha habido alguien que me ha dicho que si sabía que Satanás me ama. Mira, os voy a contar, y por supuesto que es algo que yo sé, claro,
que el diablo nos ama, pero para hacernos daño, para matarnos. Mirad, hace tiempo tuve en mi habitación una especie como de visión, no una visión mariana, ni cosas raras, sino una visión de Dios que Dios me mostró. Y se apareció un hombre con una bandeja de oro, me decía, ya sabes que yo te amo mucho, tápate, anda, que yo te amo mucho. Y me decía eso. Y decía, mira, yo te puedo ofrecer a ti todos los pecados en bandeja de oro, de plata, de metal, elige tú. Claro, esto es lo que el demonio quiere, ¿sabes? Entonces, claro, pues, por supuesto que soy consciente. Pero hay uno que me ama con amor eterno. Este me ama y se llama Jesús, que dio hasta la última gota de su sangre. Con que doy gracias a Dios que he podido hacer este live. La verdad es que estoy contento. Hacía un montón de tiempo que no hacía lives, ¿eh? Pero la verdad es que he sentido a Dios en esta mañana. Ya os digo que esto no es una predicación de emocionismo y de gritos, sino no. Esto ha sido, al que ame la palabra, un estudio no alto, pero medio, ¿eh? Está bien. Bueno, pues nada, pues si tenéis que decir algo, hablar o callar para siempre. A ver, hay que ir a comprar, majo. ¿Qué hacemos? Te vas a ir arriba, ¿no? ¿A dónde arriba? Arriba te vas a ir, ¿no? ¿No has quedado con el payo? Sí. Sí. Rafa, sí, claro, estoy estudiando este tema, lo estoy estudiando y tengo que hacer las notas, el examen el miércoles. Sí, Miguel, sí. Bueno, pues nada, hermanos, hermanas, señores, señoras, que la paz de Dios esté con vosotros. Si te queréis decir algo, hablar ahora o escribir, o si no, callar para siempre. Miguel, muchas veces decimos, has estudiado teología. Es que todos estudiamos teología. ¿Qué es la palabra teología? Tú en el momento que lees la Biblia estás estudiando teología, porque la palabra teo significa Dios y logía significa conocimiento. Luego, cuando tú estás leyendo la Biblia, está Dios dándote el conocimiento a través de la Escritura. O sea, es algo que todos estudiamos. Lo que pasa es que, mira, hay muchas formas. Hay quien lee la Biblia, hay quien lee la Biblia y hay quien estudia la Biblia. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Porque leer la Biblia, todo el mundo la leemos, o sea, todos leemos teología. Todos leemos teología. Pero una cosa es leer teología y otra cosa es estudiar teología. Por eso la Biblia dice, el que lee entienda las palabras escritas. Eso es. O sea, muchas veces como que ponemos parámetros, ¿no? Es que este es teólogo. A ver, aquí yo para mí, hermano, que el único teólogo es Dios. Luego Dios ha capacitado a personas para que enseñen. ¿Entiendes? Pero en el momento que tú como creyente, como cristiano, estás leyendo la Biblia, estás leyendo teología. Ahora, otra cosa es, como tú has dicho, estudiar la teología. Es pararte en todos estos datos y esto es estudiar teología. Pero claro, no es lo mismo leer que estudiar. O no es lo mismo el hombre que edificó su casa en la roca al que edificó en la arena.
¿no? Hay quien vive de cuatro cohetes artificiales, ¡ah, viva! ¿No? Y emociones, y son personas sensacionalistas, que les mueve la sensación, ¡wow! ¿No? Y dicen, ¡wow! Y todo. Pero luego a la hora de la verdad, su fundamento, viene un viento, viene un problema, ¡piu!, desaparece. ¿Eh? Por eso está luego el hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, tempestades. Hombre, yo creo que cuanto más lees, más crees. Porque si algo da fe es la palabra. Ahora, el creer en Dios es algo que va ya puesto en el interior del hombre, aun los propios estos que no creen, ¿sabes? Pero una cosa, tú puedes creer, pero hay que identificarlo. Si tú no lo identificas, hay muchos que creen en un Dios, pero ¿esto qué es? ¿Un marciano? ¿Qué es esto? ¿No? Por ejemplo, si hablamos de Dios, podemos hablar de Dios, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento, fíjate, el Nuevo Testamento dice que habla de un Dios de amor. Y en el Antiguo Testamento es un Dios de ira, que mata a los niños, que mata a las mujeres. Entonces, claro, ¿qué Dios tenemos entonces? ¿No? Entonces tú tienes que estudiar un poquito para conocer un poco a Dios, no mucho. Sí, sí, pastor, por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser cuando se habla de un Dios de amor que diga que mate a todos los niños? ¿No? Tienes que identificar todas estas cosas. ¿Por qué Dios acciona así? Dios es amor, ¿no? Pero hay algo, un rasgo que también dice que la ira de Dios viene. Entonces, ¿Dios es ira o es amor? No, Dios es amor. El carácter de Dios es que Dios es amor. ¿Y la ira qué es? La ira es el resultado que el hombre le hace que Dios reaccione. Una reacción de la ira de Dios no es un carácter, es una reacción donde le obligan a que la ira de Dios esté sobre esas personas porque llevan una vida continua de pecado. Cuidado, pero Dios no es ira, Dios es amor. Pero a veces decimos siempre que Dios te ama, y Dios te ama cuando estás en pecado, y Dios te ama. A ver, vamos a aclarar esto, Esto es importante. Cuando tú estás pecando, aunque Dios te ama, la ira de Dios está sobre ti, sobre mí. ¿Entendéis esta verdad? Es decir, nosotros los predicadores siempre hemos predicado quedando bien con todo el mundo, ¿no? Venga, Dios te ama. Escucha, Dios te perdona. Sí, pero ¿cuándo Dios te perdona? Dios perdona cuando uno se ha arrepentido de su pecado. Dios no perdona cuando uno sigue continuando con su pecado. Entonces tenemos que decir, no, es que venga, no pasa nada, Dios te ama, el cielo es azul, la gloria para ti, y hay un caballo volando con ángeles. ¿Dónde? ¿Dónde? Pero vamos a ver, que sí, que yo creo en todas esas cosas, pero no siempre. Miguel, vamos a ver, tú sabes que había unos 450 predicadores que le predicaron a un rey diciéndole que saliese a la batalla porque iba a tener victoria, pero dijo, no me convencen. Y entonces llamaron a traer a un profeta y le dijo, venga, pues, y le dijo, según iba el mensajero con él, oye, ve y dile lo mismo, tú queda bien con él, dile que es un fiera y que salga a la batalla. Y dijo, yo voy a decir la palabra que Dios me ha dicho. Y le dijo, ¿qué hago? ¿Salgo a la batalla? Le dice el rey. Y le dice el profeta, venga, sí, a la batalla. Tú sí que puedes, tú sí que vales, pasas a la voz, venga. Dijo, no, hombre, dime la verdad. Y como te diga la verdad, que si sales a la batalla serás vencido. ¿Ves? No habló las mentiras adornadas para ganar. No, sino que dijo la palabra de Dios. Y voy a finalizar ya con esto. A ver,
Pero todos somos pecadores, ¿no? Bueno, una buena pregunta. Sí. Existen dos clases de pecador. Dos. No tres, cuatro, no, ni uno, dos. Está el pecador que practica el pecado, que ese es el que no conoce a Dios, o que va al culto pero no conoce a Dios, y luego está el pecador que es creyente y que conoce a Dios. Ese no practica el pecado. Peca por debilidad, pero su estilo de vida no es una continuidad de vida de pecado. Por eso, Miguel, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Mira, la Biblia dice, el que dice que no peca, la palabra de Dios no está en él y se está llamando a Dios mentiroso, porque todos pecamos. Sí, pero todos pecamos. Ya digo que existen dos clases de pecadores, pero el pecador cristiano, el convertido, no vive una práctica de pecado. Su estilo de vida es una vida en santidad. Y aunque a veces peca por debilidad, pero es como el cerdo. Por ejemplo, el que practica el pecado es como el cerdo que se goza en el cieno y se revuelca y disfruta. Pero sin embargo, el que es cristiano no se goza ni disfruta cuando está pecando. Esa es la gran diferencia entre el pecador cristiano arrepentido y el pecador que practica el pecado que no está arrepentido. Te voy a hablar de dos personajes y ya voy a terminar. Hay una tristeza que según Dios, que es para vida, y hay una tristeza que según para el mundo, que es para muerte. La tristeza que sintió Judas fue para muerte, porque él no se arrepintió de su pecado. Él seguía pecando y era más bien por las consecuencias que le venían. Por ejemplo, una persona que por su pecado su mujer le deja, su marido le deja y se arrepiente, no, se remuerde la conciencia porque ha perdido todo, pero no porque se haya arrepentido de su pecado. Esa tristeza es para muerte, pero sin embargo, el que se arrepiente es como Pedro, que es para vida, dice, cuando le vio lloró amargamente. Si tú cuando pecas te arrepientes y lloras, es porque tienes la simiente, porque tienes la vida de Dios. ¿Entendido? Por eso, la excusa de que todos somos pecadores no es excusa para pecar, porque Dios no da licencia para pecar, ¿eh? Dice, hijitos míos, no pequéis. ¿Se han dado cuenta? Pero hombre, si has pecado, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo justo. Entonces, no puede uno usar el pretexto de la excusa de que soy pecador para pecar. No, lo que tiene que hacer uno es decir, Señor, soy un pecador, pero quiero mantenerme en santidad. Esa es otra de las cuestiones que había que hablar. Porque hay algunos que cogen textos y capítulos y versículos para su beneficio. Es decir, yo puedo pecar, porque como todos somos pecadores, ¡hala, venga, pues viva la pepa, no! ¿A que sí? Pero eso no es así. Es antibíblico. La paga del pecado es muerte. No, Dios no perdona siempre, Miguel. No sé quién te ha enseñado esto, o si me estás preguntando, o me quieres sacar, no lo sé. ¿Me estás preguntando o me estás tratando de...? Porque yo tengo que irme ya. ¿Qué tratas de...? ¿Es una pregunta que quieres aprender? Vale, es una pregunta, vale. Pues no, Dios no perdona siempre. No, Dios no perdona siempre. Dios está dispuesto a perdonar siempre, pero no puede perdonar. Escucha, si uno lleva una vida continua de pecado, ¿cómo Dios va a perdonarle? No es que Dios no esté dispuesto, es que el hombre, a no arrepentirse, Dios no puede perdonarle. Por eso te vuelvo a repetir. Dios no perdona mientras uno sigue pecando. Dios perdona cuando uno se ha arrepentido de su pecado. Bueno, señores, que la paz de Dios esté con vosotros. Otro día voy a hacer un live porque mira, ya tengo 10 usuarios que en poco tiempo he conseguido. Yo sé que si me pongo aquí, seguro que rebaso un montón de gente y que este tema ha sido muy interesante para todos nosotros. Miguel, Dios te bendiga. Atiende bien esta palabra. Hoy no se trata de conocer el sistema. Hoy se trata de conocer a Dios. Arrepiéntase el hombre de su mal camino, vuelva a ser Dios el cual tendrá misericordia. Si no, no puede, por mucho que nosotros queramos hacer. Un abrazo, Dios te bendiga para todos los que estén conectados. Ya termino. Gloria a tu nombre. No, en el culto, te adoro Dios. Y en la casa y en la calle, maldiciendo. ¿No? En el culto, santo Dios. Y luego en la calle, pecando.
¿Te das cuenta? Luego levanta la mano el culto y luego en la calle mata a medio mundo. ¿Qué clase de cristianismo es ese? Hasta pronto.